Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Corría el año 2012. En octubre, en Oslo, la capital noruega, se destaparon las cartas. El equipo negociador del gobierno y el de las FARC dieron inicio a un proceso larguísimo de paz. Y en lo que hoy parece un hecho profético, anticipatorio de grandes problemas, apareció este problemático dúo, Jesús Santrich e Iván Márquez. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices? Quizás. Hoy el partido de la Rosa Roja vive problemas algo embarazosos. Este fin de semana tuvo lugar su tercer gran congreso, luego del de los Llanos del Yarí, donde pasaron de ser una organización armada a una política, y después del primer congreso de los comunes, donde eligieron a sus cuadros políticos, entre ellos a Rodrigo Londoño como líder e Iván Márquez como el segundo. Pero el evento de este fin de semana en Bogotá, cuando la organización política se reunía por primera vez con una bancada en el Congreso de la República, en ese evento fueron las ausencias las que marcaron el tono de lo que sucedió. Y vuelvo al dúo dinámico. Jesús Santrich está preso por presuntos delitos de narcotráfico y la Jurisdicción Especial de Paz examina su caso para ver si avala o no su extradición. E Iván Márquez, el tío del hombre que se entregó a la DEA como informante y se fue a Estados Unidos, de él nada se sabe. Tampoco se sabe dónde está el paisa, el excomandante de la columna Teófilo Forero, las Fuerzas Especiales de las FARC, ni de Edison Romaña, el excomandante del Bloque Oriental, ni de su segundo, el Zarco Aldinevera. Esas ausencias, desafortunadamente para este partido político, hacen que las preguntas que rodean a la organización hoy no sean solo preguntas nuevas, preguntas sobre política, preguntas acerca de la plataforma ideológica, ni siquiera esas odiosas preguntas sobre si está bien o está mal que participen en política sin someterse a la JEP. Estas pasaron a un segundo plano. Desafortunadamente, en el primer plano está la pregunta sobre si hay una fractura en lo fundamental alrededor de las FARC, en la renuncia a las armas. Si la ausencia de los cuadros mencionados antes puede significar que revivan las FARC, el ejército del pueblo, en detrimento de la FARC, la unión de los comunes. Y es posible que los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común sientan que estos señalamientos no son del todo justos, que todos los partidos políticos tienen problemas de unidad y que a ellos no se los mide con la misma vara. Yo creo que eso es cierto. Para la FARC hay todavía una vara distinta, una vara que así ellos no lo quieran, los mide desde la desconfianza de un país que los vio 50 años en armas. Pero más allá de la vara distinta, yo creo que en esta disyuntiva, la mayoría de los colombianos, incluso los que no están de acuerdo con ellos ni con el acuerdo de paz, le están haciendo fuerza a los comunes en la civilidad y no a los ausentes, que ya parece tienen un pie de nuevo en la clandestinidad. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este programa para hacer un balance de la FARC, de la llegada a la política, que al mismo tiempo es un balance de lo que está sucediendo en el acuerdo de paz. Y para esto me acompaña el representante a la Cámara por Bogotá de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Sergio Marín. Sergio es también integrante de la Dirección Nacional. Es el director del partido en Bogotá. ¿A qué otra comisión pertenece usted? Comisión Tercera de Cámara, Asuntos Comisión Económicos. Tercera de Cámara, Asuntos Económicos. Bienvenido al programa. Gracias, Daniel. Me acompaña también Luis Ernesto Gómez, fue viceministro en el gobierno Santos de Trabajo y del Interior. Luego, durante la campaña, se apartó de su partido político después de la primera vuelta y renunció al Partido Liberal para apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Luis Ernesto, bienvenido. Muchas gracias. No renuncié para apoyar la candidatura, sino cuando el partido se tornó gobiernista y vendió todas sus banderas, terminé renunciando, lamentablemente. Sí, señor. Feliciano Valencia es senador de la República, senador por la circunscripción especial indígena por el partido MAIS, es de Santander de Quilichao, es del pueblo Nasa. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias, Daniel y compañeros de mesa. Un saludo muy especial a todos los colombianos y colombianas, y bien de estar ejerciendo este nuevo rol que me encomendaron las comunidades. Y de su vida también se puede hacer un libro, ¿no? Totalmente. Eso dicen. Usted estuvo preso.
Cuente un poquito cómo, porque el camino hasta esa curul es un camino largo, un camino lleno de vericuetos que solo pueden suceder en este país, Feliciano. Yo estuve preso en la cárcel de máxima seguridad de San Isidro Popayán, acusado de un delito que no cometí por solo haber ejercido la jurisdicción especial indígena a las autoridades en el año 2008. Condenado a 16 años y libre bajo el recurso de casación que interpusimos en la Corte Suprema de Justicia. Inmediatamente quedé libre, las comunidades y autoridades indígenas me propusieron para la campaña al Senado y afortunadamente la gente me acompañó y hoy estoy ejerciendo una curul por el Movimiento Maíz. Hago parte de la Comisión Segunda, aunque peleé estar en la Comisión Quinta porque es el fuerte de nosotros, sobre todo porque son asuntos agrarios. Y venga, ¿y esa acusación de secuestro fue porque ustedes en su comunidad retuvieron a unos miembros de la fuerza pública, cierto? La comunidad y la Guardia Indígena los ubicó en medio de la gente, los investigó y les aplicó el remedio en asamblea comunitaria. Ese fue el motivo para mi condena y carcelación. Este es un país fascinante. ¿Usted estuvo preso en algún momento? No, jamás. Nunca, siempre en la clandestinidad. Siempre en la clandestinidad, mi lucha guerrillera. Entonces, hablemos un poco de lo que nos trae acá y fue el evento que ustedes tuvieron este fin de semana, que yo lo ponía como el tercer gran congreso, si uno cuenta como el de los Llanos del Yarí, como el primer gran congreso político del partido político de las FARC. ¿Cómo estuvo la vaina? Muy bien. Realmente nos reunimos en un ambiente de mucha fraternidad, digamos, crítica y autocrítica, como es una tradición, analizando los problemas más urgentes del país. Yo tendría unas observaciones frente a la presentación que tú hacías al principio. Me imagino. Sobre todo en el sentido de que la mayor preocupación nuestra sea algunos cuadros de los que no tenemos una información específica en este momento. Nuestra mayor preocupación es la implementación del acuerdo de paz, porque efectivamente implementar acertadamente lo que se acordó en La Habana depende poder asentar la construcción de una paz estable y duradera como precisamente el acuerdo lo dice. Entonces obviamente la implementación es un tema neurálgico en este momento, consideramos nosotros no únicamente para nuestra fuerza política, sino para otros sectores de la vida económica, política y social del país. Y yo le voy a dar la razón en este programa. Tenemos algunos de los indicadores que tiene la Universidad de Notre Dame, el instituto, ¿cómo es que se llama el instituto? El Instituto Kroc, que ha medido los avances del proceso, o pocos avances del proceso, pero la preocupación por la ausencia de unas personas sí estaba y se refleja en el comunicado que ustedes publicaron, la declaración política del evento de este fin de semana. Aquí tengo un resaltado de una parte y dicen ustedes: somos un partido que avanza a pasos gigantes en su organización y consolidación nacional, un partido en el que nadie puede obrar por fuera de las directrices de su dirección nacional. Quien se aparte de estos criterios no puede esperar el apoyo incondicional del partido. Y ahí, Luis Ernesto, yo estoy leyendo una mención a las ausencias que no son menores, digamos. Sí, no, para nada menores. O sea, estamos hablando de que Iván Márquez, que fue jefe negociador durante todo el proceso con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, no está allí. Una persona que hacía parte integral de la CECIBI, como Jesús Santrich, hoy está inmerso en una situación jurídica que el país conoce, que es muy compleja, donde la latente posibilidad de una extradición pues genera muchas preocupaciones para la implementación del proceso y para lo que quiere decir la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que son dos faltantes no menores. Y yo lo que creo es que lamentablemente, y esto es algo con lo que tienen que lidiar las FARC, hoy, como lo decías tú, el primer abordaje del colombiano es con desconfianza. Veíamos incluso que el informe de la revista Semana de esta semana era sobre el periodo de las FARC donde un país en guerra y ellos como una fuerza beligerante en guerra, pues también cometían cosas que ofendían profundamente a la población colombiana y que se reflejó en la baja votación que obtuvo el partido, finalmente, que obtuvo creo que alrededor de 50.000 votos, que es una bajísima votación. Eso no daría ni siquiera para una
curul del Senado, digamos, en una redistribución ordinaria. Es un mensaje claro, pero yo creo que el mensaje más claro de rechazo del país a las FARC es que votaron e eligieron al presidente, el único candidato que estaba proponiendo hacer cambios en el acuerdo y el único candidato que hizo abiertamente campaña por el no. Eso yo creo que habla de un país que vio con muy malos ojos parte de la implementación de las FARC. Yo soy convencido del proceso de negociación, soy convencido de la implementación y que tenemos unas tareas pendientes importantísimas, pero hay que entender, las FARC deben entender que hoy todavía en esa incorporación a la democracia los van a ver todavía con resistencia, con prevención, no con los brazos abiertos, que creo que era la expectativa en algún momento, que se reeditara lo que se vivió a comienzos de los años 90 con la reincorporación del M-19, que fue un momento de jolgorio, donde ellos además tuvieron un protagonismo en la elección de la constituyente, fueron una de las primeras fuerzas políticas. La realidad de las FARC fue muy distinta. Y venga, Feliciano, y desde el punto de vista de la comunidad un poco que usted representa, obviamente su circunscripción es nacional, pero usted conoce muy bien lo que está sucediendo en departamentos como el departamento del Cauca, donde hay un miedo latente de que vuelva la guerra, de que las estructuras de disidencia se organicen bajo los viejos mandos. Hay un temor de que cuadros como Edinson Romaña, como el Paisa, como Aldinever, el Zarco Aldinever, no estén dentro del partido. Hay un temor de que esto signifique que se va a romper un ala de las FARC y va a volver a la guerra. En las regiones de donde venimos nosotros hay mucha preocupación, es verdad, porque muchos de los puntos, por ejemplo, el número 4, que tenía que ver con el tema de las drogas y la sustitución de cultivos de uso ilícito, nunca se pudo consolidar. Tú sabes que lo que quedó pactado en los acuerdos de La Habana no funcionó. Y eso hizo que nuevamente sectores o emporios del narcotráfico tomaran el mando, tomaran la dirección y terminaran prácticamente reciclando a lo que hoy se llaman disidencias y nuevos grupos que están llegando a terreno. La situación es muy complicada y yo creo que un asunto negativo que hoy tienen las fuerzas del común es ese nombre, o sea, las disidencias nuevamente retomaron el nombre de las FARC y eso está golpeando muy fuerte en las regiones, al punto que causa confusión. Realmente eso se ha prestado para que sectores que atacan a las fuerzas del común utilicen eso para mostrar que las acciones que cometen ahora las disidencias sean incluso consentidas con la fuerza política que hoy hace. De ahí la importancia de que figuras tan visibles como Iván Márquez no genere dudas sobre de qué lado está. Digamos, todos sabemos dónde quedó Gentil Duarte. Todos los procesos de paz y de desmovilización tienen un porcentaje que no se desmoviliza. Sí. De hecho, el porcentaje de desmovilización de la negociación con las FARC fue altísimo. Lo que vieron los colombianos fueron miles de guerrilleros saliendo de las zonas desde donde combatieron al Estado colombiano durante décadas, concentrándose en las zonas para entregar las armas y clara diferencia con una pequeña disidencia inicialmente de Gentil Duarte en el Caquetá, pero la preocupación y lo que cualquier colombiano del común ve es un hombre como Iván Márquez, que en su momento se reincorporó también en un proceso, incluso ocupó una curul en el Congreso de la República y después volvió a la vida guerrillera y volvió, digamos, a la insurgencia contra el Estado, pues evidentemente genera preocupaciones. Mira, hay un tema que es importante, ya que Luis Ernesto menciona el asunto de que Iván Márquez fue representante de la Cámara en los años 80. Se acaban de conmemorar el pasado 31 de agosto y 1 de septiembre 32 años del asesinato de un representante de la Cámara y un senador de la República. El uno asesinado en Barrancabermeja y el otro asesinado en Villavicencio, Peronel Jiménez. Iván Márquez participó en el Congreso en ese escenario en el que el Partido Comunista y la Unión Patriótica perdieron más de 8 de sus parlamentarios asesinados por el paramilitarismo y las fuerzas estatales y paraestatales. Es obvio que eso en la vida de un hombre debe tener un impacto. Sí. Y es obvio que él, igual que todos nosotros, firmamos un acuerdo de paz con la absoluta convicción de que ese acuerdo de paz debe servir
para pasar la página de la historia, para que no se repita, para construir otra nación, un país distinto, un país nuevo, y no ese que hemos heredado, en el que lo único que hemos conocido ha sido violencia, muerte, desolación y destrucción. Nosotros reconocemos que pueden haber preocupaciones en cuadros, en personas, en militantes cercanas al partido, militantes del partido. ¿Usted no está preocupado porque Márquez no haya aparecido? Nosotros tenemos la obligación de hablarle al país con optimismo. Nosotros no podemos esperar que las decisiones de individuos afecten la política general de nuestra organización. Y pues obviamente eso nos genera una preocupación que está reflejada en la declaración política, pero sobre todo en el sentido de invitar a todos aquellos que tengan observaciones frente a lo que está sucediendo, no en términos de desconocer el acuerdo de paz, porque ni Iván Márquez ni ninguno de los que se ha mencionado lo han desconocido, sino en términos de las preocupaciones de la implementación y de lo que puede estar sucediendo. Van 65 militantes de nuestro partido asesinados después de la firma del acuerdo de paz, y sobre eso alguien tiene que responder. De acuerdo, pero entonces, y aquí para que la gente entienda, y estamos en una especie de limbo, ¿no? Porque yo decía ahí al principio que Iván Márquez parece que tiene un pie en la clandestinidad, pero ¿usted está de acuerdo con eso? Es decir, ¿dónde está Iván Márquez? Yo coincido en que se ha cuidado de no generar dudas sobre que él todavía está haciendo parte, digamos, de un proceso de paz, de implementación. Pero es que nadie ha hablado con él. No, por eso. Este partido está poniéndole la cara al país, y no solo poniéndole la cara al país, sino reconociendo la importancia de la firma de este acuerdo. Porque es que cuando hablabas ahorita de los 50.000 votos, o 52.000, o 54.000, la política se mueve a varios niveles, en varios escenarios. Y para nosotros, y lo hemos escuchado de otras fuerzas democráticas y progresistas del país, es indudable e innegable que sin acuerdo de paz no hubiese sido posible que las fuerzas democráticas en Colombia obtuvieran más de 8 millones de votos, que en una votación contra la corrupción se obtuvieran más de 11 millones de votos, porque cesar el ruido de la guerra permitió que la gente escuchara el estruendo de la corrupción y de otras formas. Claro, por eso la preocupación con lo que está sucediendo ahora. Yo le voy a poner esto que dijo el fiscal general la semana pasada en una entrevista en la W, donde habla de si hay alguna evidencia, tienen ellos alguna evidencia de noticias criminales en contra de quien fue el negociador de los acuerdos de paz de parte de las FARC. Y eso es lo que dice el fiscal general. Permítame meterlo en un problema, señor fiscal, con el mayor respeto. No, si andamos en eso, no me ha dejado contar lo del Big Data. No, ahorita hablamos del Big Data. En la información que ha dado Marlon Marín, ¿ha o no ha mencionado a Iván Márquez? De manera categórica, no ha mencionado a Iván Márquez. Eso es lo que le ha permitido al fiscal general de la Nación decir públicamente que el señor Márquez no tiene, en relación con hechos posteriores a la firma del acuerdo final hasta la fecha, ninguna deuda con la justicia colombiana. Entonces, Feliciano, si Márquez no tiene ninguna deuda con la justicia colombiana, ¿por qué no aparecerá? Lo decía, y esta es una invitación obviamente a especular, ¿no? No, lo decía el señor representante a la Cámara. Aquí hay muchas cosas que tienen que analizarse a profundidad. Uno es que las garantías de las que se pactaron en los acuerdos de La Habana han sido obviadas por parte del gobierno nacional. El tema de la seguridad personal debe ser uno de los asuntos que les preocupa altamente a Iván Márquez. Pero está aquí Marín poniendo pecho. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo quiero contarte lo que yo he visto en el Congreso de la República. Yo veo cómo un sector de políticos en el país atacan con sevicia, con odio, las intervenciones de los que ahora están precisamente dándole la cara en el debate al país, haciendo propuestas, haciendo llamados. A mí me parece que las garantías no solamente es de cómo yo sobrevivo abiertamente en la nación colombiana, sino las garantías de cómo mis propuestas y mis opiniones no van a ser atacadas argumentando hechos que precisamente queremos superar. Yo siento que en las personas, ojalá sea así, no hayan cosas de fondo, es que
se alega garantías, se espera garantías, se esperan más condiciones de que el ejercicio político que han decidido hacer las fuerzas del común ahora se puedan dar a lo largo y ancho del país. Así que uno comprende, porque el ser humano es una persona de sentimientos, puede haber frustración también en Iván Márquez, qué sé yo, una cantidad de sentimientos y hechos que se están conjugando y que él no ve tal vez garantías para hacer este ejercicio. Espere, usted quería ahí meterla... No, mira, es que voy a leer un tuit de Samuel Hoyos, que es presidente de la Comisión Primera de Senado. Sí. Y escribe ayer: las FARC simultáneamente son partido político y grupo terrorista. A esto le respondí yo con acusaciones como estas, que son criminales, fueron asesinados más de 5.000 dirigentes de la Unión Patriótica en Colombia. Entonces uno espera de la clase política colombiana grandeza del momento, entendimiento del momento histórico que estamos viviendo, y no este tipo de perversiones políticas que llaman a otros a que seguramente ubiquen a una fuerza política como objetivo a ser destruido. Marín. Esa situación la hemos vivido en Colombia y todos lo sabemos desde hace más de 60 años, no únicamente con nosotros, porque es que en este país arrasaron con el gaitanismo y de ahí surgieron otras fuerzas del liberalismo de las que se desprendieron las formaciones que dan origen a las FARC, y no podemos seguir repitiendo ese ciclo histórico. Me tengo que ir a la pausa, seguimos en minutos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de la llegada de las FARC a la política, una llegada histórica, una llegada algo accidentada al principio, no era para más, no iba a ser fácil. El presidente de la República, Iván Duque, hoy en la entrevista que le dio a Darío Arizmendi de 6 AM+, habló sobre este tema, sobre las ausencias de algunos líderes políticos de la FARC. No llegó Romaña, tampoco Fabián Ramírez, Iván Márquez ni el Paisa. ¿Cuál es la orden frente a este asunto? No se sabe dónde están ni qué están haciendo. Primero, el partido tiene que aclarar exactamente cuál es el estatus de esas personas. Es decir, ¿están dentro del proceso de desmovilización, desarme y reinserción y no repetición o no están? El partido tiene que decir si los señores están dentro de esa organización o no. Pero adicionalmente, la JEP, que es la que tiene que llamarlos y donde ellos se han presentado para ser sujetos de investigación, pues también tiene que decir cuál es el estatus. La ley habló de un proceso hasta la firma del acuerdo. Y el que esté cometiendo actos criminales después de la firma del acuerdo tendrá que ser capturado por la fuerza pública y llevado a la justicia, y tendrán que responder a la justicia ordinaria. Y entonces sí, creo que esto pone de relieve que las ausencias, lo que está viviendo la FARC ahorita no es solamente un asunto de personas, es un asunto de las instituciones y las cargas alrededor del acuerdo, ¿no? Primero el partido político, después la Jurisdicción Especial de Paz. Y en este momento, ¿ustedes qué están diciendo a esa pregunta que ponía el presidente Duque? ¿Qué dice el partido? ¿Ellos están o no dentro del proceso? El partido está diciendo... Mira, lo primero que hay que esclarecer con suficiente claridad es que los espacios territoriales no son sitios de reclusión, son espacios para la reincorporación. Es decir, uno puede entrar y salir de esos espacios libremente. Es obvio que esos espacios deberían al día de hoy tener un desarrollo mucho mayor del que han tenido. Pero Marín, no me esas dificultades, porque es que esas dificultades generan preocupaciones, y ahorita lo decía el senador Feliciano. Una cosa es Iván Márquez y otra cosa soy yo, y una cosa soy yo y otra cosa es un militante de base del partido. Obviamente, cuando se entiende que hay un operativo militar sobre una región, pues todo el mundo supone que es sobre el jefe principal político en este momento que está habitando ese espacio territorial, no sobre el militante de la base del partido. Entonces, obviamente, quien es dirigente del partido puede tener la idea de que se está montando un entramado buscando... Es decir, usted me puede decir, no sé si están en el partido, si están en el partido, no están en el partido. No, ellos no han renunciado formalmente, de los nombres que estamos hablando, no han renunciado formalmente, y por lo tanto nosotros partimos del principio de buena fe. Lo acaba de señalar el fiscal, si no tienen pruebas de que estén cometiendo delitos, pues tenemos que partir de que están simplemente preservando su seguridad. Daniel, lo que le conviene al país, y por eso hicimos un proceso de paz con nuestros
enemigos o con nuestros rivales históricos en materia militar y con diferencias ideológicas profundísimas hicimos un proceso que a través del diálogo buscaba que se solucionaran las diferencias por la vía democrática. Lo peor que le puede pasar al país es que le restemos la legitimidad no solo a la fuerza que se encuentra hoy representada en el Congreso y que convirtamos la discusión política y lo que implica la implementación de los acuerdos de paz en donde está Iván Márquez. Entonces, en estos momentos, como lo decía el representante Marín, están en las zonas de reincorporación, que no son zonas de reclusión, están, como lo ha informado y lo presentaba el Tiempo este fin de semana en su informe, los desmovilizados están en proceso de reincorporación con proyectos productivos, con proyectos, un número cercano a los 4.000 se encuentran hoy en esas zonas haciendo un trabajo de reincorporación en el aspecto económico. Sí. Otro tanto ha iniciado un proceso en reincorporación de la vida laboral de manera independiente, pero también con seguimiento del mecanismo de verificación y monitoreo de las Naciones Unidas. Hoy se puede hablar que el grueso de las personas y de los guerrilleros que se desmovilizaron y de aquellos que estaban como militantes se encuentran comprometidos con un proceso de desmovilización. Sin duda que una figura tan visible como Iván Márquez hoy no sepamos de su paradero. Sin duda, el hecho de que Jesús Santrich esté involucrado en un presunto delito relacionado con el narcotráfico, esto genera preocupaciones y dudas. Pero lo que no podemos es dejar de lado una realidad y es a esos 7.000 guerrilleros que entregaron las armas, que se concentraron y que iniciaron un proceso de reincorporación en la vida, les tenemos que dar soluciones y el gobierno de Iván Duque no ha sido lo suficientemente contundente para decir, bueno, aquí están los proyectos productivos, aquí está esta agenda, que era lo que querían los colombianos cuando dijimos, elijamos un gobierno que garantice la continuidad del proceso de paz, elijamos un gobierno, tampoco fue muy expedito, pero tenía un compromiso y una agenda de implementación. Una cosa que entiendo que enseñan en las academias, en las facultades de periodismo. Noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Sí, señor. Entonces, estamos hablando de miles de hombres y mujeres que hicimos un proceso de dejación de armas, que hemos cumplido cabalmente al país. Están buscando que estamos dispuestos a entregar y aportar toda la verdad en la jurisdicción especial y aportarle a este país todo lo necesario para garantizar que las futuras generaciones no vivan lo que hemos vivido nosotros. Y los periodistas, generalmente, algunos, no van a esas zonas a preguntarle a esta gente qué están haciendo, cuáles son sus perspectivas, cuál es su futuro. Algunos cuadros se van, Marín. Entonces la noticia es, esta gente se fue. Bueno, y los miles que no nos hemos ido, los miles que estamos acá, no somos noticia, deberíamos ser noticia. Deberíamos ser noticia. Esa es parte de la noticia de perro muerde un hombre, es decir, están haciendo lo que tocaba. Lo que es noticia es hombre muerde a perro, y hombre muerde a perro. Sí, pero noticia, Márquez, si dices que estamos haciendo lo que tocaba, Romaña, bajo el principio de pacta sunt servanda, el Estado también debería estar haciendo lo que le tocaba. Debería ser noticia el incumplimiento sistemático del Estado a una serie de acuerdos a los que llegó, porque eso no lo firmó el gobierno de Juan Manuel Santos, esto lo firmó el Estado colombiano y está porcentaje de implementación, y aquí tenemos unos indicadores que eran lo que yo les decía del Instituto Kroc. El porcentaje de implementación, esto es lo que el gobierno... Esto es en lo que se comprometió el gobierno para la reincorporación política y económica de los miembros de la FARC. Está en implementación política, es decir, sus derechos políticos de poder acceder a las curules, de tener espacios de participación, está en 62%. El cumplimiento de las medidas sociales y económicas, su reincorporación económica, los pagos mensuales, los proyectos productivos, está a un 30%. Estos son evidentemente indicadores de cumplimiento muy bajos. No, Daniel, te corrijo. Esto es un proceso de paz que está pensado para una implementación a 15 años. Esto lleva 1 año y medio de implementación. O sea, no puedes pretender que en un proceso que tiene un horizonte además fiscal... Pero estas eran las medidas más urgentes. Eso es entendible, nosotros lo decimos en el comunicado. Una cosa es que no hayamos logrado que se gradúen de bachilleres todos los excombatientes, que sería lo ideal, y por supuesto a eso aspiramos lograrlo en próximo tiempo, y otra cosa es que se asesinen 65 de nuestros militantes. Pues son más, incluso yo tengo unas cifras peores. Y estamos hablando solo de los militantes del partido y no de los dirigentes sociales y populares que han venido siendo asesinados. Los exguerrilleros asesinados. Entonces, en un aumento esto inusitado. Es más o menos un exguerrillero de las FARC que es asesinado cada semana desde que se firmó el acuerdo en diciembre del 2016. Estas son las cifras que lleva, ahí tengo mi fuente, esto es la paz en el terreno.
que lleva estas cifras, son 76 exguerrilleros asesinados entre noviembre del 2016 y junio del 2018. Casos investigados por el cuerpo élite de la policía, 57. Casos sin detalle sobre las circunstancias del asesinato, hay 17. En los departamentos más complicados son los departamentos donde son más complicados para líderes sociales también. Nariño, Antioquia, Cauca, exprisioneros asesinados tras recuperar la libertad, 17. Estos eran los que salieron de las cárceles. Y entonces aquí volvemos a hablar, Feliciano, de lo que usted señalaba, y es el grado de incumplimiento parcial deficiente de los demás compromisos del acuerdo. El acuerdo siempre se vio como un todo, y ese todo incluía, por ejemplo, temas como los cultivos ilícitos, como la reforma agraria. La reforma agraria, si quieres se lo pongo de una vez, va en 2%, 3%. La implementación de los puntos del acuerdo, el que tengo por ahí. Esto es, de nuevo les decía, del Instituto Kroc. Entonces, punto de agro y desarrollo rural, 2%. Participación política, esto es ya a nivel macro, 10%. Fin del conflicto, que es el más avanzado, la primera etapa. El cierre, un poco la recuperación de las armas, las caletas, las zonas de concentración, 39%. Solución al problema de las drogas, 2%. Víctimas, 10%. Implementación y verificación, 52%. Feliciano, ahí su punto de vista sobre como el estado de incumplimiento. Pues los datos los está mostrando, pero yo lo que insisto es, si se avanzara, ojalá por parte de este gobierno, en términos de cumplir lo que está pactado, la situación minimizaría en las regiones. Hay varios análisis, lecturas de que si el Estado no copa una zona que fue abandonada por las antiguas FARC y llega con programas serios y reales, pues otros van a ir copando esas regiones que van a abandonar. Eso es lo que realmente está pasando en zonas como el departamento del Cauca. Pero regresando un poco al tema de Márquez, el Paisa y Romaña, nosotros entendemos tal vez lo que esté pasando, es una reflexión personal, pueda que ellos estén esperando si el gobierno de Duque realmente avanza de manera seria con el cumplimiento de los acuerdos para ellos nuevamente reaparecer. Lo que sí le hacemos es que, sea como sea, Iván Márquez es una persona que le da estatus a la institución y a los acuerdos de paz, y si tal vez llegue este mensaje, debería dar un viso de que aparezca y pronunciarse nuevamente que está en una de las zonas de concentración, precisamente para acabar con todas esas especulaciones que se están dando en este momento, por la salud de los acuerdos de paz, para que a las fuerzas del común le vaya muy bien en su ejercicio político. Sí debería haber un pronunciamiento ya para que salgamos de este debate que se está dando, y yo sospecho que es un poco para tratar de ir obviando responsabilidades que no han sido cumplidas. Así que la invitación, el llamado es a dar muestras que siguen el proceso de paz, que está en unas zonas de formación. Ni siquiera tiene que decir dónde está, ¿no? Porque Iván Márquez es un ciudadano que no tiene deudas con la justicia, no tiene por qué estar en una zona determinada, pero sí podría mandarle, no sé, Marín, un video mensaje diciendo: aquí estoy, sigo con el proceso, estoy de perfil bajo porque tengo miedo por mi seguridad o algo así. O, digamos, nosotros reconocemos que hay razones válidas para que los militantes del partido, en algunas partes, en algunas regiones, frente a constantes incumplimientos por parte del Estado, tengan temores, digamos, en un país, entre otras, que tiene un historial de perfidia en términos de los acuerdos de paz bastante alto. En este país asesinaron a Rafael Uribe en 1914 a hachazos ahí a la entrada del actual Parlamento. Un general del Partido Liberal derrotado, pero que se suponía que podía hacer política. Y después asesinaron a Guadalupe Salcedo en el 58 después de haber firmado un acuerdo de paz también, entregó su fusil, entregó hasta la cantimplora. Y después asesinaron a Carlos Pizarro León Gómez. O sea, aquí no estamos hablando de un país, el país de las maravillas, que resulta que alguna gente considera que está cayendo en un debate. Pero eso es una cosa, eso es una cosa, nosotros entendemos que una cosa es que hayan temores válidos y otra cosa, por supuesto, es que al partido, pues el partido está en este momento en una situación frente a este tema
bastante incómoda, nosotros lo reconocemos, y por eso decimos en el comunicado que invitamos a todos aquellos que se han apartado del proceso Iván a que Márquez no ha regresen argumentado y le aporten preocupaciones a la por su construcción seguridad de para país. ausentarse. No ha manifestado preocupaciones por su seguridad o su integridad física. Está argumentando dudas y preocupaciones sobre la implementación del acuerdo de paz, y eso es lo que lo motiva, y así fue como comunicó su negativa a ocupar la curul. Y ojo, que el sobrino se montó en un avión, por supuesto, y se fue a Estados Unidos. pero no es integridad en el personal. caso de Iván Márquez en particular, no conozco tampoco en profundidad los otros casos. El caso de Iván Márquez en profundidad, él denuncia que estando en Miravalle se inicia un operativo, incluso con personal encapuchado, en dirección al espacio territorial. Eso lo conoció el país, porque él en ese momento públicamente también lo informó. Entonces, bueno, investigar ese tipo de situaciones, qué pasa alrededor de ciertos espacios territoriales y sobre cierto tipo de cuadros, y si hay o no seguridad jurídica, que es algo muy importante. Edison Pero Camaña nosotros renuncia al esquema de seguridad, y entonces ahí uno no entiende qué está pasando. Pues si usted tiene una preocupación de seguridad, ¿por qué renuncia al esquema? ¿No tiene confianza en el esquema? Yo no podría dar fe de cada uno de esos casos porque, te repito, no los conozco en profundidad. Y el partido en este fin de semana evaluó que no tenemos la información suficiente, y estamos invitándolos precisamente a que se comuniquen con el partido e informen de manera oficial las situaciones para poder Muchachos, una aportar. perdida, una llamadita, videomensaje, WhatsApp, lo que sea, aquí los estamos esperando. Un mensaje a Zona Franca, ¿no? Un mensaje a Zona Franca. Numeral francamente. Numeral francamente. Francamente estoy perdido, ¿sí? Soy Iván Márquez, aquí estoy comprometido con el proceso, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca hablando del aterrizaje en la política de la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, la FARC. ¿Qué dice la gente en la calle al respecto? ¿Les creen? ¿Se temen que se vayan a devolver algunos? ¿Qué dicen ante este momento de incertidumbre? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Crees que a pesar de la ausencia de algunos líderes de las FARC se van a mantener unidos como organización política, o qué crees que puede pasar? Bueno, eso es normal que en todo este tipo de procesos haya desarticulación de algunas minorías, pero pues esperamos que se mantengan como cuadros políticos haciendo sus procesos en el marco del acuerdo de paz. Pues yo realmente considero que sí van a seguir unidos y que muchas de las cosas que hablan son simplemente un pantallazo. De pronto volverán a lo de antes. Creo, porque ellos la tienen clara para dónde van. Y ya como organización política, ellos van a continuar. Yo creo que van a haber fracturas, porque estamos a muy poco tiempo de haberse firmado el acuerdo y pues ya se presentan esta situación. Hay una gran posibilidad que un fragmento del grupo pues se vuelva al monte, pero pues todo depende de los acuerdos que ellos tengan internamente, de cómo que sea lo que cuadren internamente. Sí, nomás para nosotros elegir un presidente ha sido complejo poner a todos de acuerdo. Imagínate esa revolución que ellos tratan como de llevar, no sé si sea tan, o sea, qué tan efectivo sea ponerlos a todos de acuerdo, y más ellos, más el gobierno. Si ellos tienen una convicción de que pueden seguir con un movimiento político, lo podrían hacer. Tanto de volverse al monte no, porque ya después de un proceso tan largo como el que hubo en La Habana y todo esto, y pues que ya es una gente de cierta edad y todo, entonces pues ya me imagino que estarán cansados también de eso. Eso es un muestreo aleatorio en el Parque Nacional. La ciudadanía, al menos en ese pedazo de Bogotá, ¿les cree? Pues mira, yo creo que además el tema de las FARC en política tiene que ir más allá de la FARC. La FARC en política. Es que no nos lo pusieron fácil, sí, no, como decía el senador. El cambio de marca estuvo un poco abrupto, pero lo que sí es claro es el proceso de paz era una oportunidad no solo para que terminara una guerra de 52 años y un grupo en insurgencia participara electoral y políticamente, como lo hacen hoy en el Congreso de la República, que es indudablemente mucho mejor para el país deliberar y contrastar argumentos ideológicos o políticos en el Congreso de la República que a punta de bala. Eso sin duda es fundamental, pero algo enormemente importante, y ahí es donde debería estar el protagonismo de la FARC en la política colombiana y de cómo responde al gobierno de Iván Duque, es ese acuerdo de paz abría la oportunidad de una apertura democrática. Marín hablaba de algo muy importante, y es
el país se movilizó masivamente a protestar contra la corrupción, porque ya no estamos hablando todo el día de guerra, paz, todo el día bombardeo, secuestro, operativo militar, etcétera, etcétera. Estamos hablando de nuevos temas, surgen nuevos temas en una democracia que se abre. Eso queda pendiente. Nosotros llevamos al Congreso una reforma política y se hundió porque quedó inmersa en la contienda electoral donde había muchas suspicacias. La reforma rural integral, el origen del conflicto armado en Colombia, no solo de las FARC en su momento, sino también de guerrillas liberales, era la disputa por la tierra. Hoy es fruto de enormes conflictos en el Cauca. El uso de la tierra, la riqueza y el empleo y la generación de bienestar que puede generar la tierra, todas son tareas pendientes que necesita para que haya una paz, no con la FARC, sino estable y duradera para un país donde los conflictos están nutridos por el narcotráfico, por la minería ilegal, y ahí la importancia de que la implementación no sea que los desmovilizados tengan hoy una reincorporación económica y social y los actores políticos tengan una reincorporación en sentido político, sino que se implemente un acuerdo que estuvo bien pensado para que en el ejercicio electoral democrático haya apertura, para que en el tema de sustitución de cultivos tengamos un abordaje distinto, para que en el tema también de reforma agraria haya avances. Y a ver, y esa nueva Colombia en la política se vio con la reunión de todos los jefes de los partidos políticos en Casa de Nariño la semana pasada después de la consulta anticorrupción. Con esas imágenes, con la agenda legislativa que propone las FARC, terminamos este programa después de comerciales. Seguimos en Zona Franca hablando del aterrizaje en la política de la FARC, de la nueva forma de hacer política en Colombia que se inauguró en el Congreso del 20 de julio con la llegada por primera vez de una bancada de la exguerrilla a la Cámara y al Congreso. Estas son las imágenes del pasado 29 de agosto después de la consulta anticorrupción, cuando todos los partidos, todos los líderes de todos los partidos fueron citados en el gobierno del presidente del Centro Democrático, Iván Duque. Yo lo expresé ahí cuando inicié mi intervención, sumamente emocionado de ver de que estamos construyendo en la práctica los caminos de la reconciliación. Y ese es Rodrigo Londoño en Casa de Nariño. Usted vio las imágenes del hombre entrando, Feliciano, ahí a la Casa del Poder, a juntarse con todos los miembros, las élites del poder para hablar de la corrupción. Y eso me parece que sí habla de una nueva forma de hacer política en Colombia. Bueno, lo que vimos fue la expresión genuina de un país que sí demuestra que puede avanzar hacia la paz. Yo sigo insistiendo, aquí hay algo real, es que hay sectores que le apuestan a la guerra. Así es. Pero la gran mayoría del pueblo colombiano, entre ellos nosotros, que sí hemos sufrido los rigores del conflicto armado y social, creemos en que es posible avanzar hacia la paz. Por eso es tan importante que la sociedad colombiana rodee este acuerdo, rodee la implementación, le siga exigiendo al gobierno nacional que cumplan los acuerdos y que las fuerzas del común superen esa situación que se ha presentado. Un llamado a Iván Márquez para que se comunique y acabe con esta polémica que se está dando y avancemos hacia un debate político como el que hemos visto ahorita, al menos con los colegas que me tocó a mí en Senado de la República. Yo he sido testigo cómo hacen debates responsables, serios, abiertos, y para mí eso es un gran avance. Y entonces, Daniel, que entre Timochenko a la Casa de Nariño, te digo, cuando estábamos en implementación con la CECIBI, todas las sesiones se hacían enfrente a la Casa de Nariño, en la Giralda, que es la sede del Ministerio del Interior. Ahí estaba Iván Márquez. ¿Y con Santos nunca entró? Y cuando se reunían con el presidente, el presidente Santos pasaba a la calle y no los atendía en la Casa de Nariño, sino se reunía en la sede del Ministerio del Interior, también por una especie de, digamos, respeto y porque en el proceso se entendía la sensibilidad. La primera vez que ingresó un miembro de las FARC formalmente y en un espacio fue en una comisión de garantías de seguridad, y ahí ingresó creo que fue Lozada quien ingresó. Pero ¿por qué resalto esto? Porque me parece que es un muy buen símbolo de el presidente Iván Duque convocar al máximo líder de la FARC hoy, que era el hombre más buscado hace tan solo 2 años, el hombre más buscado por el Estado colombiano, 2, 3 años, y que hoy entra a dialogar
de manera pacífica con otras fuerzas políticas y a representar una fuerza política, me parece que es un avance muy importante, a diferencia de otras voces del partido del presidente Duque que, como lo dice Feliciano, viven de la guerra y les conviene y otros sectores incluso más retardatarios no del partido. Dividiendo el país entre amigos y enemigos de la paz. Yo lo que veo es, oiga, me parece que es un buen... No, el gesto fue muy importante. Aparentemente el presidente Iván Duque entre otras, afeitó para el evento. Pero desde la campaña, se hizo el aparte de la estética, sí hay que reconocer que esa imagen muestra por parte de Duque un gesto de estadista que entiende, creemos, que gobierna para el conjunto de los colombianos y no únicamente para sus huestes, donde está claro que habitan una cantidad de enemigos jurados de la paz y amigos de la guerra eterna. Marín, ¿y le invitaron al almuerzo con Peñalosa? No, yo soy de los que no invitaron. ¿Usted es de los que desinvitaron? Yo soy de los que no invitaron, porque él invita solo a sus amigos, que entendemos que son los dueños de la Volvo y los dueños de los grandes terrenos en la sabana de Bogotá, ¿cierto? Entonces, pues, yo no soy ni dueño de la Volvo, ni tengo terrenos en la sabana de Bogotá, pues no hago parte de sus amigos. De Bogotá. Ni estudié en Francia un doctorado, entonces no. Se me acabó el tiempo. Antes de irnos, estamos cumpliendo 70 años de las dos casas radiales más grandes en Colombia, RCN y Caracol. Hoy Caracol lo celebró con una entrevista con el presidente de la República, la primera gran entrevista que da luego de ser posesionado como presidente de la República. Esto es Enredados y esto sucedió hoy en los estudios de Caracol Radio. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Si te sientes mariposas, deben sentir sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. ¡Ay, lindo! Felicitaciones a Caracol Radio, nuestros aliados aquí en Red Más en sus 70 años, que sean al menos 70 más. Todos oíamos Caracol, usted incluso por allá, la señal de Caracol es tan buena que cogía en el Guaviare, ¿no? Hora 20, en esa zona selvática empezaba a entrar la señal aproximadamente a las 6, 7 de la noche y se iba aproximadamente a las 6 de la mañana. Entonces a esa hora, generalmente uno lograba aprender el radio, escuchar Hora 20, a no ser que hubiera fútbol, por supuesto. Fútbol mataba Hora 20, ¿no? En la clandestinidad o en la civilidad, Caracol Radio. Me voy. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.